Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Amigos, nuevamente bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. En este día agradezco al Señor que nos permite estudiar un poco más de su palabra y también estoy agradecido porque Dios nos ha dado la oportunidad de descubrir más de la palabra de Dios en una forma personal. El tiempo que hemos pasado estudiando la Biblia nos fortalece, nos ha fortalecido, nos ha ayudado a realmente saber de que la palabra de Dios tiene la respuesta a cada uno de nuestros problemas. A pesar de que no a veces entendemos cómo la palabra de Dios puede ayudarnos en nuestras vidas de una forma práctica, si aprendemos a estudiar y leerla, sabremos discernir y descubrir por qué la Biblia es realmente la mayor ayuda que necesitamos nosotros en este tiempo de crisis. Por esta razón, vamos a seguir estudiando acerca del origen y la naturaleza de la Biblia. El tema de hoy es titulado El proceso de inspiración. Antes de comenzar el estudio de hoy, hagamos una oración. Amante Padre Celestial, en este día, agradecemos, Señor, porque podemos estar juntos, reunidos, para estudiar tu palabra. Tal vez estamos en un momento de crisis difícil, donde no podemos realmente saber el futuro o cuán incierto será nuestra vida. Pero si vamos a tu palabra, podemos encontrar en ella una respuesta que nos dará tranquilidad, paz y seguridad de que tú velas por nosotros. Acompáñanos, Señor, ahora y pedimos también la dirección del Espíritu Santo para que sea Él quien nos dirija y nos enseñe toda la verdad. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos acerca del proceso de inspiración de la Biblia, tradicionalmente los cristianos protestantes han mantenido uno de los 3 puntos de vista sobre el proceso de inspiración. Y brevemente veamos cuáles son estos 3 puntos o 3 maneras de ver la inspiración de la Biblia. El primer grupo es acerca de los defensores de la inspiración verbal. Estos creen que Dios esencialmente eligió las palabras exactas utilizadas por los autores de la Biblia y usó al ser humano como una especie de instrumento de escritura para grabar textualmente el mensaje que Él les dio. Aquellos que apoyan este punto de vista a menudo enfatizan la infalibilidad de la escritura y ven cada detalle de su escritura como sin error o equivocación. Como resultado, los elementos humanos en el proceso de inspiración a menudo se minimizan o incluso se ignoran por completo. Es el resumen del concepto de la inspiración verbal. El segundo concepto de la inspiración es acerca de la inspiración del pensamiento. Quienes defienden esto creen que Dios inspiró a los autores de la Biblia con pensamientos específicos, pero los dejó libres para elegir las palabras exactas, el estilo de escritura y otros puntos diferentes de acuerdo a la personalidad de la persona mientras escribían esos pensamientos. Aquellos que apoyan este punto de vista a veces sugieren que, si bien los pensamientos dados por Dios son inmaculados, o sea, sin ningún tipo de falla, las palabras y el lenguaje elegido por el autor humano puede ser propenso a error. Como resultado, la autoridad divina inherente en la escritura puede verse comprometida, ya que está en manos del lector para decidir qué palabras del autor pueden ser menos que plenamente inspiradas. Este es el punto acerca de la inspiración por pensamiento, como lo llaman las personas. El tercer punto de vista sobre el proceso de inspiración es lo que llamamos la inspiración plenaria. Este punto busca equilibrar los factores divinos y humanos en el proceso de inspiración y preservar la integridad de cada uno. Quienes apoyan este punto de vista enfatizan la importancia de reconocer al Espíritu Santo como el autor último de todas las Escrituras, reconociendo al mismo tiempo el origen distintivo y las características de los autores humanos. Es así como este es el tercer punto de vista acerca de la inspiración de la Biblia que llamamos la inspiración plenaria. Ahora, después de escuchar estos 3 puntos de vista, vayamos al Espíritu de Profecía y veamos allí 3 párrafos que nos hablan acerca de la inspiración de la Biblia, y así quizás nosotros llegamos a una conclusión mucho más clara y precisa. Quiero decirles que estas 3 citas lamentablemente no se hallan en español, pero se encuentran en el manuscrito 24 de 1886. Y nos dice allí: Las Escrituras fueron dadas al hombre, no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, sino pieza por pieza a través de generaciones sucesivas, ya que Dios, en sus providencias, vio una oportunidad adecuada para impresionar al hombre en diversos momentos y lugares. Los hombres escribieron mientras eran movidos por el Espíritu Santo. Hay primero el brote, luego la flor y luego el fruto. Primero la hoja, luego la mazorca, después el grano lleno en la mazorca.
Esto es exactamente lo que la Biblia nos dice. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es el modo de pensamiento y expresión de Dios. Es el de la humanidad. Dios, como escritor, no está representado. Los hombres dirán a menudo que esa expresión no es como Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo en palabras, en lógica, en retórica, a prueba en la Biblia. Los escritores de la Biblia fueron los plumeros de Dios, no su pluma. Miren los diferentes escritores. No son las palabras de la Biblia las que son inspiradas, sino los hombres que fueron inspirados. La inspiración no actúa sobre las palabras o expresiones del hombre, sino sobre el hombre mismo, que bajo la influencia del Espíritu Santo está imbuido de pensamientos. Pero las palabras y los pensamientos reciben la impresión de la mente individual. La mente divina se difunde. La mente y la voluntad divinas se combinan con la mente y la voluntad humanas. Así las expresiones del hombre son la palabra de Dios. Esas 3 citas de la palabra inspirada creo que nos dan un vislumbre muy claro de cuál es el balance en comprender acerca de la letra de la palabra de Dios y de la inspiración. No es una inspiración de cada letra, de cada texto, sino del pensamiento que Dios movió sobre los hombres, pero no deja de ser palabra inspirada de Dios. Esto quiere decir de que no podemos nosotros asumir de porque el hombre usó un lenguaje humano y una característica personal de estilo de escritura, no quiere decir con esto de que la palabra de Dios deja de ser autoridad y dada por Dios. Por esa razón vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Leamos allí lo que nos dice la palabra de Dios. Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro nos dice y nos afirma que los hombres santos de Dios escribieron por medio del Espíritu Santo que los movió. Esto quiere decir de que, aunque no tenemos una certeza absoluta de cómo el Señor usó al ser humano en una forma para escribir, cómo fue la inspiración, porque hay algo de misterio en esto, como siempre tendremos un misterio acerca de cómo Cristo pudo encarnarse en ser humano. A pesar de esto, la Biblia nos asegura que es Dios el autor supremo de las Escrituras, ya que usó a los hombres para inscribir la inspiración que venía sobre ellos. En la siguiente cita del libro El conflicto de los siglos, la página 9, creo que nos es útil para entender cómo sucedió esto. La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella y sin embargo fue escrita por manos humanas, y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestran la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios, y con todo están expresadas en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras. Y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Es así como podemos ver de que es el Señor que inspiraba, mostraba, enseñaba la revelación, y los hombres, movidos por el Espíritu Santo, inscribían de acuerdo a lo que ellos veían. Este pensamiento divino se plasmaba con palabras humanas. Y este quizás puede ser el mejor equilibrio que podemos ver acerca de la Escritura. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, leemos lo siguiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Vemos en este versículo que nos contesta a la inquietud de cuánto de la Biblia es inspirada. De acuerdo a este versículo, todo. ¿Qué implica esto? Que toda la Biblia es importante y no estamos en libertad de escoger y elegir qué pasajes, qué doctrinas, qué enseñanzas nos gustan y cuáles no, o cuáles queremos aceptar y cuáles ignorar. La siguiente declaración del libro Mensajes Selectos, volumen 1, enfatiza la importancia de reconocer el origen divino de la Biblia. Nos dice en la página 29, Dios se ha designado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a los hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios, y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino,
lleno de gracia y de verdad. Esta cita nos muestra que podemos tener plena seguridad de que la palabra de Dios, toda la Escritura, como nos dice Pablo, es inspirada por Dios y es útil para mostrarnos el testimonio de Dios, lo que Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos en nuestras vidas. En Josué capítulo 10, versículo 13, leemos lo siguiente. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? El sol se detuvo en el cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. En este versículo vemos algo interesante acerca de lo que Josué escribe allí. No solamente testifica él que la experiencia que pasó allí en esa batalla, cuando tuvo Josué que luchar contra este ejército de los amorreos y tuvo que pedir al Señor que detenga el sol para que pudiese acabar con sus enemigos, y Dios, cediendo la petición de un hombre, detuvo el sol y la luna y permitió que el día entero se mantenga. Este gran evento que sucedió, nos dice allí la Escritura de que también fue escrito en un libro de historia. No porque la Biblia tenga que ser de una forma probada por la historia, pero sí es importante para nosotros entender de que quienes escribieron la palabra de Dios, quienes fueron movidos por el Espíritu Santo a escribir la Escritura, también eran hombres que investigaban los escritos históricos existentes que arrojaban luz sobre ese tema en cuestión. Esto mismo hizo Lucas cuando escribió su Evangelio. Veamos allí en Lucas 1, versículos 1 al 3. Excelentísimo Teófilo, muchos han procurado contar en orden los hechos ciertos cumplidos entre nosotros, tal como lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con diligencia desde su origen, me ha parecido bien escribírtelo en orden. Es así como vemos como Lucas investigó con toda diligencia para poder escribir la historia de Cristo de una forma correcta y secuencial. Pero este esfuerzo personal de Lucas no quita ni disminuye que este libro fue inspirado por Dios, que el instrumento humano, es decir, Lucas, fue guiado por el Espíritu Santo para poder escribir la historia de Cristo. Ahora finalmente vayamos a 1 Corintios 14, versículos 32 y 33. Noten ustedes lo que Dios nos dice acerca de la palabra de Dios, y lo que el Señor nos dice es un principio de Dios. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. La palabra de Dios, que fue escrita por hombres inspirados por Dios, que fue escrita por profetas del Señor, que tuvieron la revelación, la visión, el sueño, y fueron inspirados por el Espíritu Santo, esos profetas deben ser probados o sujetos a los profetas. Por esta razón, podemos entender de que toda la enseñanza de la Escritura armoniza con la Biblia en un solo conjunto. Es decir, lo que se escribió en el Antiguo Testamento está complementada, está conectada y se encuentra perfectamente en armonía con quien escribió siglos o milenios después. Esto, obviamente, nos muestra la armonía que existe en la Escritura. Y todo esto es porque el Señor, quien es el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y eso es lo que la Biblia realmente nos da. Nos da una armonía, nos da una paz, una seguridad, y nunca nos lleva a la confusión. Si nosotros leemos la Biblia con un sentido de reverencia, comprendiendo de que Dios usó a hombres que fueron también santos, consagrados, reverentes al Señor, y que fue la inspiración del Espíritu Santo quien ayudó a estos hombres a plasmar lo que ellos habían visto o recibido de Dios y ponerlo en un lenguaje humano. Si nosotros creemos esto, confiamos en la Escritura como inspiración divina y que toda la Escritura es útil para nosotros, vamos a alcanzar lo que Cristo nos dice, la salvación. Porque ellas, las Escrituras, son las que testifican, son las que nos muestran quién es Cristo. Que el Señor te siga bendiciendo ricamente en este día y espero por su gracia estar mañana contigo para continuar estudiando más de la Palabra de Dios. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.